Bien. La carta, la epístola o carta del apóstol Pablo a los romanos. ¿Se escribió desde dónde? Desde la ciudad de Corinto. Más o menos en qué año? No. Antes. 57, por ahí, sí, por ahí. Más o menos. Bien. La carta yo les había dicho que estaba estructurada, o sea, la podemos dividir y es importante que lo hagamos, o sea, interesante que lo hagamos porque nos va a permitir entender más los conceptos de Pablo, la estructura del pensamiento de Pablo al escribirle. Entonces vamos a tener acá como bosquejo, se pone generalmente así, bosquejo. Y tenemos el capítulo 1, del 1 al 17, ¿saben cómo se escribe, no es cierto? El capítulo versículo, sí. Tenemos la salutación, o sea, el saludo. Nada más que nosotros, si vamos a saludar, decimos hola, ¿cómo están? Hola, queridos. No, acá la salutación, como fiel a su estilo antiguo de esa época, la salutación era muy formal, en el sentido, más que formal, digamos, con mucho contenido. Entonces ahora vamos a ver cómo estaba compuesta esta salutación, pero estamos viendo simplemente la estructura. Entonces del 1 al 17, fíjense, la salutación y el motivo también de la carta. Salutación y motivo. Ponemos así para abreviar. Se la divide en un montón de más partes, pero motivo de la carta. Fíjense, del 1 al 7 en realidad es la salutación y a partir del 8 hasta el 17 es el motivo. Si lo quieren subdividir más, yo porque lo quiero abreviar para no ser más lío. Si lo quieren poner, pónganlo así. Salutación del 1 al 8, al 7, y del 8 al 17 el motivo. Bien. Y ahí viene la primera parte, que es la parte doctrinal acá, ¿no? Parte doctrinal. Y tenemos que la primera parte doctrinal va del capítulo, digamos, va desde el 1, y acá lo vemos, fíjense, 1:18, 1 versículo 18, va hasta el capítulo 12, el final del capítulo 12. Todo eso es la parte doctrinal que contiene la salvación gratuita en Jesucristo, el estado del hombre ante Dios, la redención y la justificación por la fe, la vida nueva y la santificación, y habla de la elección, el problema del rechazo de Israel, destino final, bla, bla, bla. Y la segunda parte, que diríamos, esta es la primera parte, y la otra segunda parte que tiene la carta, es... Acá lo llama exposición práctica o... Sí, pongámoslo así. Exposición práctica. Claro, exhortación, pero tiene que ver con lo práctico. ¿Está? Segunda parte acá. La primera parte es doctrinal. ¿Se animan a ver Romanos? Romanos es una carta básicamente doctrinal, ¿no? Fíjense que la parte práctica va desde el capítulo 13
al 16, donde tenemos, también incluye en el capítulo 15 y 16 los saludos finales, básicamente. O sea, la parte práctica, tenemos exposición práctica donde se aplica la vida cotidiana con ejemplos y todo, y después las salutaciones finales que Pablo hace con mucho cariño, mencionando a un montón de personas de la iglesia de Roma, saludándolos, que ya en el capítulo 16 fundamentalmente. Fíjense que acá tenemos pocos capítulos, acá tenemos 12 capítulos prácticamente para la doctrina, acá nos ocupa 13, 14, 15, 4 capítulos para la parte exhortatoria, práctica de la carta y de la epístola. Ahora, bien, esta parte lo vamos a ver en un contexto, porque cuando hablamos de doctrina hablamos de teología, ¿cierto? Pero no lo vamos a ver como se ve la teología. Normalmente cuando se estudia teología, se la estudia de manera sistemática, dentro de un sistema que lo que se hace es agarrar los temas. Por ejemplo, el Dios, el ser de Dios. Dentro de eso tiene un montón de capítulos, los nombres de Dios, pruebas de la existencia de Dios, bla, 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 Dios. Y así se va abriendo por capítulos y se va ocupando versículos de toda la Biblia para el estudio de un tema. Eso se llama teología sistemática, bíblica, porque también se usa la Biblia, pero es teología sistemática. Acá lo que vamos a ver es teología bíblica, básicamente. Donde no vamos a ver temas, sino que vamos a seguir las escrituras, y por supuesto que vamos a ver temas doctrinales y teológicos fundamentales. Y vamos a ir viendo, según la carta que nos toque, vamos a ir viendo temas que tienen que ver con la realidad de la obra de Cristo, de la redención, temas que tienen que ver con la vida de la iglesia, temas que tienen que ver con la organización de la iglesia, temas que tienen que ver con la parusía. ¿Saben qué es la parusía? Los acontecimientos finales, que tienen que ver con la segunda venida, el fin de los tiempos, porque Pablo lo escribe, por ejemplo, a los tesalonicenses. Entonces vamos a ir viendo teología. Vamos a tener, básicamente, por ejemplo, cuando hablemos del final de los tiempos, vamos a traer teología, vamos a ver las distintas creencias, vamos a ver las distintas maneras de sistemas de teología e interpretación de esos versículos, de esos pasajes. Pero fundamentalmente vamos a ir siguiendo el texto, ¿sí? Entonces, una teología bíblica tiende más a ser, ¿cómo le puedo decir?, más parecido a una predicación, o sea, porque tiene mucho contenido espiritual, que a un estudio sistemático que es más, ¿cómo lo puedo decir?, más como ir a la escuela, ¿no? Uno tiene que memorizar la teología sistemática, hay que memorizar conceptos, analizar conceptos, comparar conceptos. Acá vamos a ver conceptos, vamos a comparar y analizar conceptos, pero más en el espíritu de la epístola, con la idea del escritor, en este caso del apóstol Pablo, y en el contexto de los receptores de la carta, en este caso los hermanos de la iglesia de Roma. ¿Bien? Entonces, no va a ser lo mismo. Lo que yo quiero advertirles es que no va a ser lo mismo que el estudio del libro de los Hechos o de los Evangelios, donde vemos historias cortas en los Evangelios como parábolas o enseñanzas cortas de Jesús, o hechos y milagros de Jesús que uno se admira, observa, fue maravilloso. En el libro de los Hechos, ver cómo la iglesia creció, se desarrolló, se formó, ¿no? Ahora no vamos a tener, es como leer un libro sin dibujitos. ¿Vieron? Eso es. Entonces acá no vamos a tener la ayuda de gráficos, sino que acá vamos a hacerlo lo más gráfico posible, pero van a ver que es hermoso, porque estas verdades son las que nos deben atravesar el corazón. Y nos van a traer mucha luz a muchos conceptos que por ahí creemos que lo sabemos o que los entendemos correctamente, y en realidad no. Bien, a mí me pasa que con el tiempo, conceptos que yo los entendí porque los entendí según alguien, y después cuando digo,
la verdad que ahora los veo de otra manera y significan para mí una revelación. Como la misma cosa que cuando Jesús enseñaba. Jesús enseñaba determinadas cosas que si uno las junta parecen contradictorias, pero a veces se dicen cosas porque se está haciendo énfasis en un aspecto de ese concepto, de esa cosa, ¿no? Entonces a veces se hace énfasis en el amor de Dios, en la gracia de Dios, y a veces se hace énfasis en la justicia de Dios, en lo severo que es Dios con el pecado, y una cosa no es contradictoria a la otra. Simplemente son énfasis para que nosotras podamos entender las dos cosas, pero como yo predicaba el domingo, va todo junto. El amor y la justicia de Dios es una cosa porque el amor de Dios es justo, Dios no está en pedazos, ¿no? Entonces, a veces es como cuando vemos el cuerpo humano, vemos el sistema circulatorio, vemos el sistema muscular, el sistema óseo, y vemos el esqueleto, todo separado como si nosotros, pero en realidad está todo integrado, ¿cierto? Lo vemos así a los efectos de aprender y entender cómo funcionan los sistemas, pero en realidad es una sola cosa. Bien, dadas estas aclaraciones, señoras y señores, después de 10 minutos vamos a darle comienzo a la carta de Pablo. Así que quiero que hagamos un trabajo, una experiencia así pedagógica y nos imaginemos al apóstol Pablo escribiendo esta carta en algún lugar de la iglesia de Corinto, con el corazón, porque claro, imagínense, está Pablo con un papiro, una pluma y tinta, y va a empezar a escribir. Normalmente él usaba silvano, pero no sé. En este caso no dice que lo escribió Silvano o Silas, ¿no? Él usaba un escritor. De todas maneras, si se quieren imaginar, lo ponemos a Silas sentado ahí escribiendo y Pablo caminando y pensando lo que le va a dictar, porque el escriba es el que iba a redactar la carta. Por eso de ahí que muchos deducen que Pablo tenía problema de vista. Porque vieron que en una carta dice, miren con cuán grandes letras los escribo de mi propia mano, porque él tenía problema de vista, de ahí deducen algunos. No hay suficiente material para eso, pero bueno, uno deduce en eso. Pero si no, imagínenselo a Pablo sentado, escribiendo, empezando a escribir esta carta, o caminando, dictándole a Silvano, a Silas, que era su amanuense, su escritor, su escriba. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué imaginarlo? Porque imagínense ustedes si tienen que escribir una carta a alguien que quieren mucho, pero a la vez uno tiene que escribirlo desde un puesto de autoridad porque tiene que instruir, transmitir conocimiento, enderezar ciertas cosas que Pablo sabía que necesitaba, ya sabiendo que la iglesia de Roma se movía en un contexto pagano, gentil, de una mezcolanza terrible como la que vivimos hoy, por ejemplo. Entonces había mucho que corregir, las palabras había que elegirlas, había que definir muchas cosas, y todo en conceptos, ¿me explico? Pero a la vez son verdades espirituales que se usan conceptos, pero que van con el corazón. Acá uno lo que ve en las cartas de Pablo, y en las cartas de Pedro también, y en las otras epístolas de los otros apóstoles, es que va el corazón acá, el amor y las ganas de que esta gente entienda lo que él quiere transmitir. ¿Me explico? Entonces no vamos a ver un texto de teología sistemática, por eso la diferencia. Acá vemos un texto escrito con tinta, pero también con sangre, con vida, con corazón. Y así empieza, dice el versículo 1, capítulo 1. Pablo, en la antigüedad la firma siempre iba primero. A mí me gusta también escribir porque entonces ya sabe la persona que empieza a leer quién es el autor. No se firmaba al final era una salutación, lo que se llama una doxología, que era una salutación junto con una bendición. Pero la presentación, la firma, que era la presentación, era al principio. Entonces se decía el nombre, quién es el que escribe,
normalmente se decían los títulos y digamos, en carácter de qué escribía esta carta, y después en los destinatarios. Y a partir de ahí se ponía el motivo y el desarrollo de la carta, ¿no? Todo el núcleo de la carta, y al final se terminaba con las salutaciones y una doxología que era una bendición final. Ese es el esquema generalmente de todas nuestras cartas apostólicas, ¿no? Entonces acá tenemos la presentación. Pablo. Yo soy Pablo. Pablo ya era recontra conocido, aunque sea de nombre, sabrían, evidentemente, los hermanos de la iglesia de Roma sabrían quién era Pablo. Por eso él no dice yo soy Pablo el de Tarso, ¿se acuerdan? El hijo de... No, Pablo, punto, era conocido. Y acá empieza a sacar sus credenciales, es decir, a decir en carácter de qué les escribe. No es Pablo el verdulero, no es Pablo el talabartero, ni el carnicero, ni el... Pablo, siervo de Jesucristo. Vaya, ¿no? Siervo de Jesucristo. ¿Qué es bueno, primero, esto de ser siervo de Jesucristo es un llamado a todos, no solamente Pablo. Fíjense que él mismo escribe a los Efesios, vamos a ver varios versículos. Le escribe a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 6, dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Ahí está el detalle. Siervo de Cristo, siervo de Jesucristo somos todos, debemos ser todos. ¿Y qué significa ser siervo de Jesucristo? ¿El gran siervo? No, significa que si yo soy siervo de Jesucristo, hago la voluntad de Dios, ¿no? Acá lo dice, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, de corazón. Soy un sirviente, soy un esclavo de Jesucristo. Bien, volvemos otra vez. ¿Quién escribe la carta? Pablo escribe y se presenta. Pablo, siervo de Jesucristo. Yo hago la voluntad de Dios de corazón. ¿No? Qué lindo que podamos decir eso. Y lo podemos decir. Es más, estamos llamados a decirlo. ¿Usted es un siervo de Dios? Sí. Por lo menos estoy en eso, aprendiendo a poner mi corazón para hacer la voluntad de Dios. No a la fuerza, no al ojo, no midiendo, no calculando el cosito, sino, como dice Pablo a los Efesios, de corazón. Haciendo la voluntad de Dios. Así que esto no es poca cosa. Pablo ya dice, lo que yo hago es por voluntad de Dios. Y ahí tenemos autoridad, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos la fe suficiente y la entrega de nuestro corazón como evidencia de que somos siervos de Jesucristo, entonces yo vengo en nombre de... ¿Bien? Por eso en el nombre de Jesús oramos. Pero no solamente es un siervo de Jesucristo, es un llamado a ser apóstol, porque siervo de Jesucristo es un llamado a todos. Pero llamado a ser apóstol no es para todos. ¿Qué significa apóstol? Enviado. Nada más. Apóstol significa ser enviado. Ser apóstol es un enviado, o sea, un mandado para algo. Entonces, él es siervo de Jesucristo y fue llamado a ser enviado. Bueno, acá tenemos dos definiciones. Primero, él es un apóstol. Porque, ¿quiénes eran los apóstoles? Uno dice los apóstoles eran los discípulos, menos Judas que pobrecito se murió, se mató. Quedaron los otros 11, fue reemplazado, no sé qué habrá pasado con don Matías. Esos son los que nombró Jesús. ¿Y Pablo dónde fue nombrado apóstol? ¿Quién lo nombró a Pablo? Un autoungido. ¿Quién lo nombró a Pablo? Bueno, él habla mucho respecto de eso. En el libro de los Hechos, ¿se acuerdan? Cuando él relata su conversión,
Cuando él relata su conversión, dice que en la visión Jesús le dijo, vamos a leerlo acá en Hechos 9:15. ¿Vamos bien? ¿Entiendes? Hechos 9:15 dice, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento elegido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿No? Después dice acá en el 26:16, cuando él cuenta también este hecho, esta conversión. Espero que podamos avanzar un poquito y la lluvia nos deje. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. En boca de Dios, Él pone ese llamado. Yo soy apóstol. No nombrado por hombres, sino llamado por Dios. Y Él fue llamado por Dios, fíjense, llamado a ser apóstol, apartado, es decir, santificado. ¿Saben que santo significa estar apartado, consagrado, separado para algo santo? Eso significa para el santo. Por eso santo no es que nos van a dar una aureola o que tenemos que hacer un milagrito y después un trámite en el Vaticano después de muerto para que nos nombren santos. No, somos llamados a ser santos porque el Espíritu Santo es el que nos santifica, ¿cierto? Así que Él es apartado para el Evangelio. Fíjense lo que él cuenta en Gálatas, cuando le escribe a los Gálatas, eso ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Cuando él relata su conversión, dice en el versículo 15 del capítulo 1, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, otra vez, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles su ministerio, él argumenta y lo afirma con toda autoridad, que está basado en un llamado de Dios, que no es que a Dios dijo, a ver, este muchacho que bien que se está portando, lo vamos a llamar. No, un llamado que desde el vientre de su madre. Y en lo mismo pasa con nosotros, un llamado desde el vientre, pero él no nació en una familia cristiana, porque Cristo no había venido todavía cuando nació, pero en el momento en que llegó el punto en que a Dios le agradó revelarlo, así como a ustedes, ese apartamiento, esa consagración empieza a tener validez y efecto, ¿no? Escuché muchas veces decir, qué lástima que Dios no me llamó antes, pero no, porque te llamó justo donde te tenía que llamar, no antes ni después. Él no sé por qué no te llamó antes, no sé por qué no te llamó después, pero Él sí lo sabe. Y tiene que ver con su voluntad. Cuando agradó al Padre revelar a su Hijo en mí, entonces, ¿para qué? Para predicar el Evangelio a las naciones, es decir, para ser enviado. Por eso dice Pablo, llamado a ser apóstol, apartado para ser apóstol, ¿para qué? Para el Evangelio de Dios. Qué lindo esto, apartado para el Evangelio de Dios. Fíjense, ¿qué es evangelio? Fíjense cómo estamos usando palabras que entre nosotros los evangélicos repetimos y ya no sabemos ni lo que significa. Apóstol, siervo de Dios, evangelio y llamamiento, santidad. Después ya la repetimos tanto que le perdemos el sentido verdadero bíblico, que es lo que queremos recuperar un poquito o focalizar un poquito más, ¿no? Ya vimos esto de ser siervo. ¿Qué significa? Que hacemos la voluntad de Dios. Vimos llamados. Este llamamiento viene desde el vientre de la madre, desde que el embrión se formó, ¿no? Bien. Apóstol, ser enviado, el que es enviado, el que tiene un ministerio a servicio, sea cual sea, en este caso es el apostolado. No todos somos llamados a ser apóstoles, pero en el servicio Dios ya nos predestinó para eso. Fuimos separados, hermanos, somos separados por Dios desde antes. ¿Cómo nos gusta el reviro y la mezcolanza, ¿no?
Y Él quiere que estemos separados para Él, para Dios. Significa que yo tengo este trabajo, ¿vieron? Yo tengo este trabajo y acá me ocupo y en esto me especializo, porque estoy separado para. Tengo el ministerio del evangelismo, estoy separado y esto es lo que Dios me llamó en un tiempo, en este momento, y acá me dedico. Tengo el ministerio del pastorado, del diaconado, de lo que sea, del servicio en la iglesia. ¿Vieron el listado de ministerios y otros servicios que podemos hacer? Yo lo hago no al ojo, sino porque como soy siervo de Dios y fui separado desde el vientre de mi madre y tengo la gracia de que Dios me llamó y se reveló en mí, ¿cómo no me voy a ocupar de eso y no estar mezclando todo? Y bueno, en algún momento tengo una estantería donde está el llamado, Dios, la iglesia, mi vida, mi trabajo, mis gustos, todo mezclado. No, hay algo que me implica, la separación implica que yo tengo que tener dedicación. ¿Para qué? Para anunciar el evangelio. ¿Qué significa evangelio? La buena noticia. Y esta buena noticia no la inventé yo, dice Pablo. Esta buena noticia es la buena noticia de Dios. Fíjese cómo Pablo se saca el lazo de encima, le tira todo el respaldo de la autoridad a Dios. Él me llamó, yo soy su siervo y hago lo que Él me dice, hago su voluntad. Él me llamó, Él me apartó desde el vientre de mi madre, como dicen Gálatas. ¿Para qué? Para que anuncie la buena noticia de Él. Qué bárbaro, ¿no? Y porque saben, así es. Y saben qué lindo, porque nos saca un peso de encima de tener que hacer el esfuerzo de llevar. Y hermano, ¿cómo va la vida en Dios? Y bueno, no es fácil, pero ahí vamos, en la lucha, hermano. En la lucha. Es difícil porque hay que dejar muchas cosas. Hay que dejar todo para el servicio. Entonces es duro, hermano. Uno se saca el trabajo, la carga del trabajo de tener que llevar adelante una religión. Es Dios el que hace, pero todo parte de un tema, de un punto. Yo soy siervo, me debo a Él, porque entendí lo que Él hizo por mí. Ahí empieza, ¿no? Bien, Pablo, nos estamos presentando todavía. Dice, el evangelio de Dios es de Dios. Que Él, fíjense, esto es hermoso, que Él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Fíjense cómo Él no engancha, porque no es un enganche, conecta las Sagradas Escrituras y el antiguo pacto con el nuevo pacto, y no hace una conexión con una soldadura, como si fueran dos pedazos distintos, de dos piezas distintas. No, es una misma cosa. Esto es la continuación, esto es el cumplimiento del antiguo pacto que incluía la ley con toda su simbología y los profetas que profetizaron, incluso con lujo de detalle, como vemos la muerte de Jesús profetizada por Isaías en el capítulo 53, ¿no es cierto? Entonces, vemos, Pablo hace esa conexión y lo vemos mucho que Pablo lo hizo, ¿no? Según en mi teoría y elucubración mental, para mí que todo eso lo hizo en los 3 años que estuvo en Arabia, porque después no tuvo más tiempo de estar mucho estudiando porque andaba de acá para allá. Pero ahí, con todo su conocimiento, y fíjense cómo Dios permitió que él fuera fariseo. ¿Cómo permitió que él estudiara con el mejor profesor del fariseísmo, que fue Gamaliel? Porque él pudo entender todo el antiguo pacto y ahora con la revelación y la luz del cumplimiento del nuevo pacto, era una iluminación, una cosa, una verdad impresionante para Pablo. Y eso es lo que él quiere transmitir. El evangelio, la buena noticia, no es una cosa que a Dios se le ocurrió hoy. Tiene una base milenaria. Tiene base en la creación, allá en la promesa de una salvación y un rescate cuando Adán y Eva pecaron y metieron la pata hasta donde más podían. Dios le prometió una solución y ahí se enraiza todo, y todo lo que después pasó en la historia, en la oscuridad y en la rebeldía y en la cabezadurez, digamos, del pueblo de Israel,
Todo tenía que ver con el cumplimiento de lo que iba a ser ahora. ¿Cuál era el tema del antiguo y del nuevo? La venida del Mesías, del Salvador. Ese es el tema del antiguo y del nuevo. Aquello como símbolo y como profecía y como preparación. El último de los grandes, el más grande de los profetas, dijo Jesús, fue justamente el preparador del camino, el que tenía que allanar el camino para que venga. El tema es la venida del Mesías. Bueno, ahora vino, eso es así. Por eso dice, yo no estoy hablando cosas nuevas, no estoy predicando una nueva religión. No estoy predicando algo distinto a lo que predicaban mis padres, los antiguos, mis antecesores. Fíjense en el libro de los Hechos, en el 14, ¿con quién está hablando? Cuando está hablando ante Félix, ¿se acuerdan? Dice, por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Ese era el convencimiento de Pablo y esa es la riqueza de la carta a los romanos. También es la riqueza que lo tenemos muy detallado en la carta que se escribió a los hebreos en general. La relación entre los dos pactos. Fíjense en el 26:6 también Pablo, cuando habla ante el rey Agripa, dice: y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. ¿Vieron? Él siempre relacionó, no hizo un corte con toda la tradición y con toda la ley y los profetas. Después, en el 26-22 dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que iban a suceder. Y después, por último, en el 28-23, ahí nomás, dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él cuando él estaba preso. ¿Se acuerdan? Esos 2 años que estuvo preso en una casa alquilada, encadenado a un soldado romano. A muchos a la posada, a las cuales les declaraba y le testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, convenciéndolos o persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Esa era la manera en que Pablo predicaba, ¿no? El problema era cuando se llegaba a los gentiles, porque ahí no había base de conocimiento. De todas formas, acá le está escribiendo a los romanos y lo explica igual, ¿no? Bien, así que fíjense cómo le habla a los romanos. Le dice que todo esto tiene que ver con lo que estaba predicho ya por los profetas en las Sagradas Escrituras. ¿Qué estaba dicho? ¿Acerca de qué era el Evangelio y todas estas profecías? Acerca de su Hijo, nuestro Señor. Hermanos, les estoy hablando del Evangelio que fue prometido a los profetas, de esta buena noticia que se refiere acerca de su Hijo, del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense, y acá traza estos dos conceptos. Acá. Esto podemos borrar, ¿cierto? ¿Sí?
¿Bien? Fíjense, cuando habla de espíritu, fíjense siempre con mayúscula o con minúscula, porque así es la diferencia cuando se refiere al espíritu humano o al Espíritu Santo, ¿no? Miren lo que dice. El gran tema de las profecías, dijimos, es la aparición del Mesías. Bien, este Mesías era hijo de David según la carne, ¿no? Entonces tenemos acá hijo de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios por el Espíritu de Santidad. Entonces acá nos está hablando de las dos naturalezas de nuestro Señor. Acá engancha el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, un pacto que estaba establecido así, y acá nos habla del nuevo pacto, ¿no? Nuevo Testamento, así. Nuevo Testamento, que tiene que ver con lo espiritual y con el Hijo de Dios. Pero es una sola cosa. ¿Por qué? Porque acá nos habla de la esencia de nuestro Señor y del Mesías, que no era un hombre que iba a venir a rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud y ponerlo como cabeza de las naciones, sino que era, según la carne, hijo de David, como estaba prometido. Pero también estaba prometido que iba a ser hijo de Dios por la obra y la potencia del Espíritu Santo. ¿Bien? Acá, cuando la Biblia habla de carne, ¿a qué se refiere? Acá lo entendemos a grandes rasgos, la naturaleza humana, ¿no? Naturaleza humana. ¿Cierto? Entonces cuando uno dice humana, dice sí. Cuando habla de la carne, normalmente se habla toda nuestra naturaleza. Pero a veces, ¿cómo era la naturaleza humana al principio, antes del pecado? Digamos, la naturaleza, el cuerpo, la carne, esto que tenemos, se sujetaba a lo emocional, a la mente, porque según la Biblia somos, digamos, tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo, que todo trabaja en conjunto. Lo analizamos por separado, como decía al principio, pero en realidad somos una sola persona, porque nuestra mente y nuestros sentimientos operan en función a estímulos que recibimos de afuera a través del cuerpo. Eso provoca reacciones químicas, eléctricas, neuronales, que provocan nuestras emociones, nuestra manera de pensar, nuestros criterios, afecta todo. Entonces, el modelo original era que el cuerpo esté sujeto al alma, y el alma sujeto al espíritu, y el espíritu sujeto a Dios, que es espíritu. Esa era la conexión. Y el mundo exterior sujeto a través de los sentidos y del cuerpo. Cuando vino el pecado, se atravesó todo, cambió el orden, en donde el espíritu se desconectó de Dios, fuimos destituidos de su gloria, murió. Es una manera de decir, murió a la realidad de Dios nuestro espíritu, dejó de tener sentido y todo quedó entre el cuerpo y la mente, y al final la mente, como yo les decía, está sujeta a las emociones y a lo que percibimos y a lo que sentimos, y a las experiencias pasadas y presentes, y vivimos de lo que sentimos, y más en nuestra sociedad actual, ¿no? Donde hoy se vive de lo que se siente. Ay, me siento bien, ay, me siento mal, no me gustó porque me hizo sentir. ¿Cómo te hizo sentir? Todo va según lo que sentimos, y al final lo que percibimos, que es lo más engañoso que existe, termina dominando nuestros criterios para pensar, y nos sujetamos a la voluntad de Dios y al criterio de Dios. Ahora, cuando viene Dios por medio del Espíritu Santo, lo que pasa es que nos conectamos, tenemos la posibilidad de conectar nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, y de que esa conexión empiece a modificar nuestra manera de pensar
y esa manera de pensar empiece a gobernar nuestro cuerpo y nuestra manera de vivir. Ya no vivimos sujetos a los impulsos sexuales ni a los impulsos de nuestro carácter. Me explico, viene de arriba hacia abajo en el cristiano, como era al principio. Con el pecado se transformó y terminamos viviendo de nuestro impulso y del animal que somos, vendidos al pecado, y no podemos hacer otra cosa. Bien, entonces cuando hablamos de que Jesús participó de carne, es decir, de la naturaleza humana. Y después tenemos otra manera en que la Biblia habla del concepto de la carne, que siempre se refiere a la naturaleza humana, pero desde otra perspectiva, y dice, y lo hace como que es una realidad, que estamos afectados y enfermos por el pecado, que es la realidad del cristiano, pero que estamos en un proceso de reconexión con Dios y de transformación de arriba hacia abajo. Nos conectamos con Dios en espíritu, los principios de Dios empiezan a afectarnos, por eso somos siervos de Dios, hacemos su voluntad y nuestra vida cambia, y cambia hasta abajo, ¿no es cierto? Hasta el control de nuestros instintos más bajos de nuestro cuerpo, de nuestros sentidos. ¿Me explico? Entonces, ¿en qué sentido Jesús participó de la carne y de la naturaleza humana? En el sentido primero, no, porque Él vino a salvarnos del pecado y Él participó de las tentaciones. Fíjense lo que dice, por ejemplo, Hebreos 2.14. A ver, vamos a leer Hebreos 2.14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. ¿Él participó de la naturaleza caída? Sí. Pero Él no estaba dominado por la naturaleza caída, sino que Él fue el modelo de esa conexión con Dios. Entonces se ordenaba toda su naturaleza caída, ¿no? Porque Él tenía que participar, porque si no, no tenía nada que ver. ¿Cómo iba a ser nuestro Salvador? También lo dice en, a ver, acá tengo otros 4:18, que creo que es el que citaba Vicente. Bienvenido al varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Él sin pecado. ¿Por qué? Porque Él es el modelo. No quiero decir modelo porque en realidad Él no vino a modelar, ni nosotros podemos seguir su modelo, no tenemos esa capacidad. Simplemente Él vino a hacer lo que tenemos que hacer, porque nosotros no podemos, porque estamos vendidos al pecado. Él podía hacerlo, participando, nos demostró y nos abrió el camino. Entonces, en ese sentido, Él participa de la naturaleza humana. Pero fíjense una cosa, dice Romanos, acá, volvemos al texto, dice, hijo de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Es decir, ¿cuándo fue declarado con poder? ¿Cuál fue esa manifestación y evidencia del poder? En la resurrección. ¿Por qué la resurrección? Porque ahí terminó. Porque cuando Dios cargó todo el pecado nuestro sobre Él y lo ajustició, Jesús terminó. ¿Dónde está su victoria? Que Él no murió, que Él resucitó. Y se levantó y venció la muerte. Por eso esa es la evidencia. Sin resurrección, vana es nuestra fe, dice Pablo, ¿no? En vano, hasta que somos los más miserables, considerados los más dignos de conmiseración por nuestra fe, ¿no? Nuestra locura. Así que esa resurrección
es la prueba del poder del Espíritu Santo. Fíjense, ¿quién hace todo eso? El Espíritu Santo es el que es hijo de Dios por el Espíritu Santo como prueba de la resurrección, con potencia. Bien, pero fíjense este detalle. Cuando Jesús, el ángel Gabriel se le aparece a María, es decir, cuando estamos acá, cuando Jesús iba a tomar la naturaleza humana caída, ¿qué le dice? El Espíritu de Dios te cubrirá. ¿Quién hace esta obra también? Que es la primera parte, la de la carne. El Espíritu de Dios. Y en Mateo, cuando el ángel se le aparece Mateo creo que capítulo 1, cuando el ángel se le aparece a José y en sueños y le dice, recibí a María tu mujer, porque lo que está en el vientre está engendrado del Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios, que es la misma potencia de Dios, la que hace la primera obra. Hijo de David, se transforma en hijo de David, y es el Espíritu Santo y su potencia la que hace de él el Hijo de Dios. Este hombre es hijo de Dios por el poder del Espíritu de Dios. Entonces ahí sí que Pablo nos está diciendo, tiene toda la capacidad para rescatarnos. Dice, ¿por quién recibimos de esa manera la gracia y el apostolado? Dice Pablo, ¿no? Por medio de él recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, o sea, para predicar esto, que todas las naciones, y acá cuando habla de todas las naciones se refiere a los demás países que no son Israel. Algunas versiones ponen a todos los gentiles. Es más, la Reina Valera anterior, la versión 1909, él dice para la obediencia a la fe de los gentiles, ¿no? Esa es la interpretación general. Es decir, acá se universaliza el mensaje y la obra de Dios. Ya no es para una sola nación, para una sola raza, un solo pueblo. Es para todas las naciones. Acá era todo un proceso, el Antiguo Testamento, todo un proceso elaborado dentro de la nación de Israel, con un propósito, que en Israel sean benditas todas las naciones, ¿no? Todas las naciones. Así que, fíjense, para que todas las naciones vengan a la obediencia a la fe, o traducen algunas versiones, la obediencia de la fe, por amor de su nombre, para gloria de su nombre. Fíjense, cuando él dice todas las naciones, tiene que ver con el versículo 6 que dice, entre los cuales también están ustedes, oh romanos, hermanos de Roma, llamados a ser de Jesucristo. Somos llamados a ser de Jesucristo. Él es nuestro dueño, por eso somos sus sirvientes, somos sus siervos. A todos los que están en Roma, amados de Dios. ¡Qué lindo! Amados de Dios. Llamados a ser santos. Nosotros estamos llamados a ser santos, apartados para Dios. Y ahí viene la salutación, ¿no? Cuando dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia, es decir, el poder de lograr el perdón, la capacidad de alcanzar el perdón que les va a traer paz. Por eso dice, gracia y la paz a vosotros de Dios nuestro Padre, que obró a través de nuestro Señor Jesucristo, que es hombre y es Dios por el poder del mismo Espíritu, el Espíritu de Dios. Y ahí terminamos con la primera parte. ¿Vieron? Vieron que es profundizar un poquito, porque estamos viendo la carta, y esto quiero hacer hincapié para que lo vean. Estamos, y es el trabajo que vamos a ir haciendo. Si quieren, si no cambiamos, vemos otra cosa. ¿Está bien? Yo tengo miedo que se les ponga pesado. A mí me encanta porque se empieza a conectar todo con todo, ¿no? ¿Saben? Cuando yo preparo un sermón, preparo una predicación, me pasa eso. Veo un tema y digo, y este tema, hasta que engancho un pasaje.
Y ahí empieza a haber conexiones, una cosa que empieza a tirar por acá y se conecta con aquello, y después ya tengo que empezar a recortar, porque si no, no voy a hablar 2 horas, ¿no es cierto? Entonces tengo que achicarlo a 40 minutos, y a veces parece como que lo armé en 40 minutos y me lleva más, entonces lo corto. Bueno, seguimos la próxima. Pero es así, a mí se me hace, empiezo a descubrir conexiones. Porque en la mente de Pablo, si bien dice palabras cortitas, están todos estos conceptos en él, que él los estudió, les fue revelado y los vio. Entonces vamos a ir viendo el texto, pero vamos haciendo esas comparaciones para entender bien cuál era la idea que tenía Pablo en la cabeza. Es decir, cuando escribía esa palabra, ¿qué quería transmitir Pablo, ¿no?, a los romanos? Y creeríamos que los romanos tendrían la capacidad de entenderlo o no. En la relectura de la carta, en la explicación de las cosas que Pablo haría, o cuando Pablo volvió a explicar lo mismo, se le amplió el concepto, porque vieron que a veces necesitamos repetir y repetir las cosas para entenderlo. ¿Bien? ¿Está bueno como para ver de qué se trata el tema? Un día jueves, día laboral, está difícil, pero vamos a hacer el esfuerzo, porque creo que vamos a tener mucha riqueza en esto. Bien, oramos, Señor. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por tu llamado, gracias por tu elección. Señor, enséñanos a ser siervos, a hacer tu voluntad, a reconectar nuestro espíritu con tu espíritu para poder ser transformados. Es la única manera de ser transformados, Señor. No es por nuestro esfuerzo, porque eso fracasamos. Señor, solamente conectado nuestro espíritu con tu espíritu es que se empieza a poner en orden nuestra vida, y nuestro espíritu domina nuestra alma y nuestro cuerpo y nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, nuestras tendencias físicas, nuestras motivaciones. Todo se empieza a poner en orden, Señor. Fuimos llamados para esto, Señor. Queremos cumplir nuestro propósito, para poder ser luz a otros, para poder hablar de este evangelio, de esta buena noticia, de que podemos reconectarnos contigo, podemos reconciliarnos contigo, Señor. Porque este es el evangelio de la reconciliación. Esta es la buena noticia. Dios quiere reconciliar consigo al mundo. Gracias porque te revelaste un día, Señor. Gracias porque te agradó un día revelar a tu Hijo en nosotros, Señor. Y nos llamaste y nos diste un ministerio y nos diste un propósito, Señor. Acá estamos. Decimos sí, decimos, henos aquí, queremos servir.